Saludo con la paz de Dios a mi hermano Aarón Cortés, a mi hermano Juan Manuel Guzmán, pastor general, pastor presbiterial, y a cada uno de mis hermanos consiervos de este presbiterio de Tlaxcala, a cada uno en las diferentes iglesias que lo conformamos, hermanos. Y en esta hora me gustaría hacer una oración de inicio para que esta escuela dominical, hermanos, sea de bendición. Esta escuela dominical, hermanos, es un tema de Apocalipsis y tiene cosas muy importantes. Y de esta manera, hermano, quiero que allá en donde ustedes están, podamos inclinar nuestro rostro, hermanos. Podamos pedirle al Señor con todo nuestro corazón que Dios hable a nuestras vidas. Oremos. Padre bendito, en esta hora, Señor, te damos gracias, Padre eterno, porque nos permites estar delante de tu presencia, bendiciendo tu nombre, Señor, aprendiendo de esta palabra, Señor, tan gloriosa, Señor, y abre nuestro entendimiento, Señor, para que podamos comprender y entender esta gran palabra que es el libro de Apocalipsis, Padre eterno. Ayúdanos. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes y que tu palabra sea la que nos instruya, Señor, en esta escuela dominical. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Así, hermanos, en esta mañana tarde vamos a iniciar, hermanos, este tema que es paréntesis, casi a la mitad de la tribulación. ¿Por qué, hermano? Porque estamos viendo cada uno de los libros y hoy nos toca Apocalipsis capítulo 10 y vamos a leer del verso 1 al 11, hermanos, donde nos habla, hermanos, acerca del ángel con el librito. Y vamos a darle lectura y vamos a ir desarrollando cada uno de estos puntos, hermanos, que son muy importantes, y también algunos puntos de vista de aquellos teólogos, aquellos escatólogos que conocen y tienen esa revelación. Ahora, pues más que revelación, hermano, la palabra de Dios se explica, hermanos. Lo que sí es que tiene alegorías, tiene formas de hablar de una manera que tenemos que entender, hermano, que es necesario para que podamos entender el poder y la gloria de Dios. Y vamos a dar lectura, hermanos, en el capítulo 10 de Apocalipsis, del verso 1 al 11, ábranlo allá en sus hogares, ya sea con su Biblia, hermanos, que es la preferencia, y si lo tiene en el celular, hermano, pues, y se encuentra en otro lugar, hágalo también de la misma manera. Dice así la palabra de Dios, dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columna de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que os están en la tierra, y las cosas que están en ellas y en el mar, y las cosas que están en aquel tiempo no serían más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole: que me dice el librito. Y el que me dijo: toma y cómelo, te amargará el vientre, pero en tu boca será como dulce, como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca. Comí la miel, pero cuando hubo comido, amargó mi vientre. Y me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas
y reyes. Pues de esta manera, hermanos, el libro de Apocalipsis nos da esta explicación. Por eso la palabra de Dios, en esa verdad bíblica, nos dice que la palabra de Dios nos enseña que la revelación tiene un propósito: hacer surgir en nuestros corazones la esperanza, el cumplimiento de lo que está escrito. Y la verdad bíblica aplicada, hermano, la palabra de Dios nos enseña a alentar nuestra fe en lo que se nos ha revelado, hermanos. Todo esto, hermano, dice la palabra de Dios que hay cosas que son misterios, que solamente Dios conoce. Pero lo que nos revela, conforme a su palabra, eso se acontecerá, hermanos, y es una realidad. Perdón, hermanos. Por eso nuevamente encontramos ese paréntesis, hermanos, como lo vimos entre el sexto y séptimo sello, igualmente en la sexta y séptima trompeta. Un intervalo que comprende un capítulo 10 y hasta el 11, y el 11 del 1 al 14, hermanos. Tenemos esta escritura, hermanos, de un ángel fuerte, y así es como inicia, hermanos, este tema, de tal manera, hermano, que nos va hablando cada uno de los puntos, hermano. En el capítulo 1 dice: vi descender a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con un arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columna de fuego. Fíjese, hermano, tiene una característica, pero aquí hay una característica muy importante. Aquí nos habla, hermano, acerca de un ángel fuerte. Yo le decía, hermanos, que hay alegorías, que hay maneras simbólicas para poder entender, hermano. Cuando nosotros leemos el libro de Génesis y nos dice, hermano, que con sus manos formó al hombre del barro de la tierra, pero en otro punto nos dice que con su palabra solamente dijo: hágase la luz, y fue la luz. Sepárense las expansiones del agua. Separó el agua, la tierra, con su palabra. Y es una manera, hermano, de poder entender el poder de Dios, hermano, y esto que nos dice, hermano, la narración del apóstol Juan en este marco histórico, hermano, cuando estaba en la isla de Patmos. Estaba ahí, y dice que estaba en el espíritu cuando el Señor le da esta revelación, hermanos, y de esta manera esta narración dice: cuando vi descender del cielo a otro ángel fuerte. No quiero que ustedes lo tomen como un físico-culturista. Fuerte es un sinónimo, hermano, de autoridad, de poder, ¿sí? No físicamente, hermano. Pero aquí nos está hablando, hermano, que ese ángel tenía una característica, hermano. Por eso es importante que tomemos en cuenta la palabra del Señor. Y vemos, hermano, que entonces este ángel, hermano, que juró, dice que vive por los siglos de los siglos. Este ángel, algunos escritores, hermanos, nos dicen, esto lo vamos a ver, me estoy adelantando muchísimo, hermanos, pero es necesario. Algunos autores dicen, hermano, que no es el Señor Jesucristo, que este es otro ángel, y hace la separación. Pero hay un detalle, hermanos. Este ángel que habla, dice, este ángel que vive por los siglos de los siglos. Y nos dan una referencia muy importante. El Señor Jesucristo se manifiesta de una manera especial, hermano. Fíjese, hermano, que cuando los caminantes de Maús, perdón el pleonasmo, hermano, iban caminando, el Señor Jesús estaba con ellos, y dice que ellos sentían algo. Y él estaba, y dice: ¿de qué hablan? Dice: ¿qué no sabes de este Jesús? Y ellos empiezan a narrar, y dice que cuando ellos iban narrando, sentían sus corazones llenos de esa presencia, de esa bendición. Y esa tercera persona era el Señor Jesucristo. En esta narración del apóstol Juan dice que cuando vio descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Fíjese, tiene unas características el arco iris sobre su cabeza. Hay algunas inferencias, hermanos.
Dios puso como señal el arco iris. Esa es una referencia, hermanos. Y esta es una autoridad que solamente Dios la tiene. Algunos dicen, hermano, que la ciencia dice y nos explica, hermano, que la descomposición de los colores por medio de un prisma, hermano, da un arco iris, pero esta descomposición la hace entre el prisma o el agua que puede tomar ese lugar y la luz que es el sol. Pero la palabra de Dios nos dice que Dios estableció el arco iris como pacto. Bueno, esa es una inferencia, hermano, que nosotros estamos creyendo que aquí hay algo más que un ángel, más que simplemente un ángel o otro ángel. Entonces vemos, hermano, que sobre su cabeza hay un arco iris y su rostro era como el sol. Vemos, hermano, que Dios se manifiesta a Daniel, hermano, en una de las también revelaciones que tiene, hermano, y dice en una de sus lecturas, de la misma manera, su rostro como el sol. Entonces vemos aquí algo especial. Pero solamente estoy nombrando algunos puntos, hermanos. Por eso aquí vemos, hermano, como algunos autores tienen diferentes formas de pensar. Quiero que escuchen esto. M.J. Liger dice: vamos a una nueva presentación de nuestro Señor Jesucristo en la forma angelical. O sea, es una nueva forma de presentación. Quiero decirles, hermano, que el Señor se puede manifestar de una forma que a Él le plazca. Tanto así, hermano, que dice, dice la palabra del Señor, hermano, estuve en la cárcel y no me visitaste. Fíjense, hermano, hay una manifestación cuando nosotros vemos y dice, y todo lo que le hiciste a este pequeño, a mí me lo hiciste. Dios se manifiesta de una manera tremenda, hermano, y podemos hacer cosas que a nosotros a lo mejor decimos, esto no es de Dios, pero ahí está Dios. Por eso aquí hay una manifestación especial de tal manera que dice que este autor, que es una forma angelical, una nueva presentación. Otro nos dice, hermano, de igual opinión, en Sonshan Bal, quien dice, no puede ser otro sino el Señor Jesucristo mismo. Dice Daniel y el Apocalipsis, Casa de las Publicaciones, página 104. Charles Calvin Rey toma ambas posiciones, pero dice, en cualquiera de las identificaciones se trata de un ángel poderoso con poder y autoridad. Editorial Moody, página 68. Tim LaHaye, en Apocalipsis sin el velo, y dice Apocalipsis sin velo, así se llama el nombre del libro. Editorial Vida, en la página 213 dice que aunque este ángel posee algunas características divinas, no es Dios. Este dice que no es Dios. Creemos que es un ángel poderoso representado al Señor por el juramento. Lo distingue como el Señor. En Hebreos leemos el 6:13. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa, Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. En Jeremías lo dice. Conclusión, un ángel fuerte representante del Señor. Pero ya les había comentado, hermanos, Dios se puede manifestar en su multifase, su multipoder, su multiforma que Él tiene, hermano. Y cuando decimos multiforma, de muchas formas, hermano, que usted ni yo podemos entender. Pero vamos a ver, hermano, cómo dice en Apocalipsis 3 ahora. Vamos a ver, porque dice aquí en el verso 2 del capítulo 10 de Apocalipsis, tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. O sea, el control de lo que Él creó, la tierra, el mar. Y más adelante vemos cómo alza las manos hacia el cielo, porque Él tiene la autoridad. Y dice, hermanos, que
Cuando en el capítulo 3, pasamos al capítulo 3, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Voz fuerte, esta es una metáfora. Su voz es con fuerza, diferente a la voz como de trompeta y como estruendo de muchas aguas. Esto lo vemos en Apocalipsis 1:10, en Apocalipsis 1:15, y aunque metafóricamente, pero marca la diferencia. 7 truenos emiten voces que a Juan no se le permite escribir, que dijeron, no lo sabemos. Quedaron selladas. No creemos que sea conveniente que lo dejemos así, y hay una prohibición con algún propósito. ¿Por qué? Porque dice de tal manera, hermanos, que una vez que el apóstol Juan escuchó esos siete truenos que emiten voces, le dijeron, sella esa palabra, no escribas. Ahí nos están impidiendo, o entendemos que está impidiendo y que hay un lapso de tiempo en el cual dijo, no lo escribas aún. Sella ese libro, sella ese escrito, porque hay un propósito, hermanos. Y en el verso 4 lo vemos, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, dice el apóstol Juan, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos habían dicho y no las escribas. Entonces aquí es donde podemos ver, hermano, que este ángel le prohíbe, le dice, no escribas. Pero ahora vamos a ver, hermano, cómo cuando dice en el verso 5, y el ángel que vi de pie y el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ellas, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Vamos a tocar este punto. Juramento con consecuencias. Este ángel jura por el Señor, y en la introducción se dice, hermano, y acabamos de ver que es un ángel poderoso. Y poderoso, hermano, quiere decir que tiene autoridad. Más que fuerza, más que corpulencia, es autoridad. Y al poner su pie al mar y en la tierra, denota como representante plenipotenciario del Señor, que tiene autoridad sobre la gente convulsa, inestable, y el mar y sobre la tierra, y los gobiernos, y declara que el tiempo no sería más, y algunas versiones de la Biblia interpretan este tiempo o no como cronos, sino como retraso. En pocas palabras, hermanos, cuando le dice no escribas, cierra, sella ese libro, es un tiempo en el cual no continúa el tiempo, porque quiero decirle que ahorita estamos en el tiempo y está siguiendo. Usted no puede detener las horas que pasaron atrás, usted no puede detener lo que está viviendo ahorita, pero en el tiempo de la Biblia y en el tiempo de Dios es retrasar la venida del Señor Jesucristo, es retrasar el tiempo, es tenerlo. Hay una forma de hablar en el libro de Proverbios capítulo 3, donde dice que la palabra de Dios es refrigerio a nuestros huesos. Ahí hay un retraso de descomposición. Usted tiene que meter la comida al refrigerador para detener el proceso de descomposición de carne, de leche, de huevo, de todo lo que usted, de fruta, de verdura. Hay técnicas donde se le saca el aire y todavía se conservan más. Entonces, aquí hay algo muy parecido, hermano, cuando podemos leer y dice, hermanos, en el verso 6, y juró por el que vive por los siglos de los siglos y que creó los cielos y las cosas que están en él y en la tierra y las cosas que están en ella y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Primero, detente, no escribas, sella.
y después detén el tiempo, no sigue el tiempo. Pero hay una característica al final de este texto, que ahorita lo vamos a ver. Entonces vemos, hermano, que hay un tiempo, hermano, porque cuando dice el tiempo no será más, no está hablando del tiempo común. El tiempo común se le conoce como cronos, ¿sí? Como dueño del tiempo, ¿sí? Nosotros vivimos en un cronos, ¿sí? Dios está fuera del tiempo, Él no está sujeto al tiempo, Él es ayer, hoy y por los siglos, ¿sí? Él tiene control de todas estas cosas. Pero por lo mismo, hermano, vemos ahí que entonces no se refiere a eso, sino se refiere a un retraso cuando dice el tiempo no sería más. Vamos a seguir con el siguiente punto, cuando vemos que el ministerio de Dios se consuma como el anuncio a sus siervos, los profetas. Y está en el verso 10. Sino que los días de la voz, vamos a leerlo, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumirá como lo anunciado a sus siervos, los profetas. Aquí podemos ver, hermano, que ¿cuándo será esto? Pues cuando se toque la séptima trompeta. Dice, y el misterio será cuando toque la séptima trompeta por el séptimo ángel. Y el misterio es muy amplio, hermano, por la conexión con sus siervos, los profetas. Nos permite inferir o entender que, respetuosamente, que por lo mal que ha estado el hombre, por el pecado que ha habido, por el tiempo que ha prevalecido el mal sobre el bien, por el tiempo que por el tiempo que Satanás o el diablo ha engañado a la gente, hermano. Todas esas inferencias las entendemos, hermano, como el misterio divino que se consumará en cuanto a las profecías anunciadas cuando suene la séptima trompeta. ¿Por qué? Porque así dice, hermano, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como lo anunciado a sus siervos los profetas. Entonces vemos, hermano, que todo esto será un acontecimiento. Después, hermano, de la tribulación. Después, hermano, que todo esto haya pasado, vendrá lo más difícil, lo más duro, hermanos. Todo será, hermano, una realidad. Es por eso, hermano, que el misterio de Dios se consumará como lo anunció a sus siervos, los profetas. Juan toma ahora, hermanos, en el verso 8, Juan toma ahora el libro en las manos y vemos y leemos. Y la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y veamos, hermano, que dice antes, también en el 9, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Usted puede llegar y comer una página de la Biblia? No. Usted puede llegar a comerse los libros de texto textualmente, literalmente. No, hermano. Hemos oído por mucho tiempo que hay hombres, lectores asiduos de grandes novelas, que dicen que tienen hambre de lectura y se comen los libros. Es una expresión, ¿verdad? Por informarse, por tener el contenido y mantenerlo. Asimismo, esta palabra, hermanos, del ángel que coma el libro, dulce, que es dulce y al mismo tiempo es amargo en las entrañas. Esto quiere decir que la palabra de Dios primeramente ha de ser aceptada plenamente e ingerida por sus siervos. ¿Qué quiere decir?
que cada uno de los siervos tiene que saber, conocer la palabra del Señor. Y de esta manera, hermano, poderla anunciar y poderla darla a conocer. ¿Y dónde? Por eso dice, hermanos, en el libro de Salmos 19, del 7 al 10, deseables son más que el oro y mucho oro afinado, y dulce más que la miel, que la que destila del panal. La palabra de Dios es dulce, pero también es amarga, hermano, cuando vemos que se predica la palabra, hermano, y no la aceptan. Y vemos las calamidades que ha de venir, hermano, la justicia de Dios, hermano, que nos sorprende y nos lastima cuando nuestros seres queridos, nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros parientes no quieren aceptar al Señor, hermanos. Es ahí cuando viene lo amargo. Es ahí, hermano, cuando sentimos lo difícil que es haber comido eso dulce, pero que es al mismo tiempo amargo, porque nos duele, porque nos hace estragos, hermano, es un sabor amargo, hermano. ¿Ha usted oído, hermano, cuando algunos ancianos dicen: tengo la boca de sabor a centavo? Es que hice coraje, es que estoy triste, es que es amargo, hermano, ese dolor. Cuando no se acepta la palabra de Dios, ¿cómo es posible que no aceptes la palabra de Dios? Si eso te salva, eso te da vida en abundancia, prefieres andar en pecado, prefieres enlodarte, prefieres hacer cosas que no son correctas, desobedecer a los padres, porque eso es lo que está imperando hoy en día, hermanos, un narcisismo, una forma de desobediencia, hermano, y ya viene anunciado en la palabra de Dios, cuando nos dice que en los postreros días vendrán algunos amadores de sí mismos, desleales, avariciosos, desobedientes a los padres, calumniadores, y dice que se gozarán más del mal que del bien, lo desearán. Hoy se está dando eso, hermanos. Es bíblico, es profético. Y por eso hoy estamos viendo esta palabra, hermanos. Y por eso, hermanos, la palabra al mismo tiempo que es dulce, es amarga, porque nos duele leer todas esas cosas que estamos viviendo hoy en día. Y por eso, hermano, yo le invito a que usted busque de Dios, interceda, porque la intercesión y la predicación siguen rompiendo cadenas, igual que el ayuno, ligaduras de muerte, porque esa es una promesa también que nos dio el Señor, hermano, y está en Isaías 58. Vamos a ver ahora, hermanos, que es necesaria la profecía. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque dice en el verso 10, en el verso 11, y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y se infiere, hermano, que por eso le dijo: no escribas, detente. Y por eso también en el verso 11, hermano, en el verso 6 nos dice que juró por el que vive los siglos de los siglos, que creó los cielos y la tierra y todas las cosas que están en ella, en el mar y todas las cosas que están en él, que el tiempo no será más. Por eso la palabra de Dios nos dice, hermano, que Él no quiere que perezcan, sino que procedan todas las criaturas al arrepentimiento, criaturas e hijos que se han perdido. Y por eso, hermanos, nos dice esta palabra que ciertamente hablamos de la gran comisión: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Es indudable, hermano, que el ministerio de los siervos es predicar el evangelio, profetizar a los pueblos, a las naciones, lenguas y reyes.
Qué hermoso, hermano. A veces nosotros nos asombramos, hermano, con los chinos. Los chinos saben español, inglés, mandarín, aprenden brasileiro, aprenden muchos idiomas solamente para vender. Pero te puedes comunicar. Nosotros apenas dominamos el español y no predicamos. Necesitamos trabajar, necesitamos servirle al Señor, hermanos. Quitar ese lastre que tenemos encima, hermano, y salir y anunciar el Evangelio, porque la palabra de Dios se cumplirá. Y es por eso, hermano, que en esta hora yo le invito, hermano, que después de lo que hemos oído podamos ser redarguidos. Y aquí hay algo muy importante. Este ángel se refiere al capítulo 10 de Apocalipsis, que es una cristofanía, pues el Señor puede manifestarse como Él quiera, hermanos. Este ángel se infiere que posiblemente sea el Señor Jesucristo, porque tiene características, tiene un rostro como del sol resplandeciente, y este no lo tiene cualquiera, solo lo tiene el Señor Jesucristo. Por eso se cree que es una cristofanía. El Señor Jesús ciertamente puede manifestarse como soberana voluntad lo determine por todas las ocasiones. Lo ha hecho persistente, evidencialmente en muchas, y ha confirmado su identidad veladas a algunos. Por ejemplo, a los caminantes de Maús, cuando hablaban con el ángel. Jehová en el Antiguo Testamento también, en el tiempo, habría un ángel, y no ángel con minúscula, ángel con mayúscula. Por lo tanto, además de los escritos de la introducción que ya vimos, hermanos, este ángel representa al Señor y no una representación del Señor. Es por eso, hermano, que también tenemos que corregir. El tiempo transcurre, hermanos, delante de nuestros ojos. Y vemos cómo la geopolítica se va alineando, hermano, a la palabra profética escrita. Uno de los relojes del tiempo profético es el pueblo de Israel. Ustedes vemos, hermano, que están en plena guerra. Están con una decisión de exterminar a aquel que quiera ponerse en medio de ellos. Está pasando un lapso, hermano, pero vienen cosas también. Acuérdense, hermano, que la palabra de Dios dice que vendrá la paz. Y cuando eso venga, vendrá el falso profeta, que dirá paz, tranquilidad, ya no más. Ese es uno de los tiempos proféticos que tenemos que tener cuidado. Tenemos que ser instruidos, como nos exhorta el apóstol Pablo, hermano. Vamos a leerlo por último, el apóstol Pedro, en el capítulo 2, segunda de Pedro, capítulo 2, verso del 1 al 19, dice de la siguiente manera. Capítulo 1, verso 19, dice así, hermanos. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarece, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Fíjense, hermanos, palabra profética, ¿sí? Y ahora, hermano, ¿qué nos resta? Pues leer y creer, obedecer a su palabra, creer en su palabra. Y no solamente eso, porque también vimos la verdad bíblica y la verdad bíblica aplicada. Hoy tenemos que no solamente creer en su palabra profética, sino ahora también tenemos que predicarla. Y esa es una responsabilidad no del pastor solamente, sino de todo cristiano que está firme y que ama al Señor. Así es que en esta hora, amado amigo, hermano, vamos a hacer una oración para que todo lo que acontezca, hermano,
sea una bendición en nuestras vidas y que podamos ser alguien que previene para que nadie perezca, para que nadie vaya al infierno, hermanos, porque ese es el propósito de las buenas nuevas, ese es el propósito de Dios. Por eso detiene el tiempo, por eso está diciendo en el verso 11, publica pueblos, naciones, lenguas. Vamos a orar. Incline su rostro. Padre bendito, en esta hora, Señor, te damos gracias, Padre eterno, porque nos permitiste, Padre celestial, leer este libro de Apocalipsis, Señor, donde hay acontecimientos, Señor, donde aún tú tienes, Señor, muchas cosas para nosotros, y tú has retrasado los tiempos, Padre, para que nadie perezca, sino procedan a ese arrepentimiento, Señor, a esa verdad que solo tú la das, Padre. Tú eres el dueño del reino, Señor. Tú eres el único que perdona pecados. Fuera de ti no hay quien salve, Padre eterno. Yo te doy gracias, Padre eterno, por todo lo que tú nos das. Yo te pido por mis hermanos que nos ven, nuestros amigos, Señor, que tú, Señor, los laves, los limpies, que nos arrepintamos de nuestros pecados y que comencemos una vida nueva, Señor, para poder servirte, para poder trabajar. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Así, hermanos y amigos, vamos a despedirnos con este salmo del buen pastor, en el Salmo 23, y dice así, hermanos: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Incline su rostro, levante su mano derecha ahí en su hogar. Vamos a ser despedidos con la bendición apostólica. Padre bendito, yo te pido, Señor, por cada uno de mis amigos, de mis hermanos que nos ven, bendícelos, guárdalos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu Santo sean con cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Dios les bendiga, hermanos. La paz de Dios.